6 de la mañana con 59 minutos. Queremos dar la bienvenida a nuestra primera invitada, la ministra Kramer Montserrat. ¿Cómo está usted? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Antes de arrancar con el cuestionario, el diálogo, quisiera invitarle a revisar una nota que hemos preparado a propósito de los temas que queremos conversar con nuestra invitada de hoy. Con una inversión de 47 millones de dólares, el gobierno habilitará en este 2020 alrededor de 900 escuelas unidocentes. El Ministerio de Educación garantiza a partir de esta actividad la calidad educativa que impartirán en estas instituciones a sus educandos. Es una política que apunta a garantizar la accesibilidad a la educación en niños y jóvenes quienes dejaron de estudiar en las escuelas de su localidad y fueron reubicados en otras lejanas a su lugar de residencia. Las escuelas unidocentes Germán Flor en Pichincha y Teniente Hugo Ortiz en Azuay son las primeras en ser nuevamente habilitadas para el servicio de niños y jóvenes quienes viven a una distancia considerable de zonas urbanas o de mayor concentración poblacional en cada una de sus jurisdicciones. La ministra de Educación, Montserrat Kramer, explicó que en la Sierra el retorno de los estudiantes a las escuelas unidocentes se dará al comenzar el segundo quimestre del presente año lectivo. Y de la misma manera con el ciclo costa. Para el ciclo costa empezaremos el año ciclo costa con todas las de la costa, que serán muchas más, el inicio de año lectivo. La autoridad educativa garantizó la calidad de la enseñanza que los docentes impartirán a sus educandos. Cuando el modelo pedagógico está muy consolidado, cuando la comunidad y la familia se involucran, cuando los docentes están capacitados y preparados y lo hacen con vocación y servicio, el niño siente esta especie de protección de tejido social de la comunidad y automáticamente se abre a los aprendizajes. Además que la reapertura de las escuelas unidocentes tiene un plus para los estudiantes. Los niños que están cerca de su institución tienen un rendimiento académico mucho mejor, por el mismo hecho de que ya vienen desayunando completo, su desayuno completo. Lo que es por la distancia, ellos a veces no desayunaban bien, no dormían bien y les bajaba su rendimiento académico. En este 2020 la meta es rehabilitar 900 escuelas comunitarias, para lo cual se ha previsto una inversión de 47 millones de dólares. Javier Ceballos, Medios Públicos. 900 escuelas bajo estas características, 47 millones, señora ministra, ¿son suficientes los recursos destinados para aquello? ¿La meta es la adecuada? Sí, por supuesto. Cada una de estas escuelas tiene un diferente presupuesto y por eso se habla de un aproximado. Con eso quiero decir que hay unas que necesitan una rápida refacción, hay otras que hay que reconstruirlas casi por completo. Y por eso el costo aproximado va a veces de 10.000 de inversión, a veces hasta 30.000, depende de cada una, pero está calculado para que se cubran todas. Ahora, usted ha planteado y hemos escuchado también en el reportaje sobre esta garantía de la calidad educativa. ¿Qué elementos hay que considerar como para ajustar o para arribar a esa calidad de la educación? Sí, cabe resaltar también que nosotros en el Ecuador tenemos un gran porcentaje de escuelas rurales. Por lo tanto, el modelo pedagógico dedicado a la educación rural es algo que se ha venido trabajando de manera permanente, que nuestros docentes están capacitados para eso. En todo caso, en este modelo bidocente y pluridocente, ellos necesitan una formación y más que eso, incluso una vocación extraordinaria, y es el hecho de que ellos manejan 2 y 3 niveles al mismo tiempo, pero en aulas pequeñas. Por lo tanto, estamos listos para motivarlos, apoyarlos en este modelo pedagógico que está totalmente listo. Y como bien decía yo en el video en algún momento, cuando el estudiante siente este acompañamiento personalizado de parte del docente y también de la comunidad, su rendimiento académico es mucho mayor. Teníamos la semana pasada aquí la presencia de la expresidenta de la República, Rosalía Arteaga, y vinculada muy de cerca a los temas educativos, y ella decía que uno de los aspectos fundamentales en los que se tiene que trabajar es en la capacitación al docente, para que obviamente a partir de sus conocimientos se pueda trabajar también mejor con los estudiantes. ¿Cómo se ha venido ajustando justamente estos detalles para fortalecer las capacidades de los docentes? Siempre el docente es la piedra angular de la educación. No es posible exigir la calidad de la educación que rebase la calidad de los docentes. Va a estar siempre dependiendo de la formación y la calidad y vocación del docente. En ese sentido, nosotros ofrecemos permanentemente formación continua, pero también programas de profesionalización, es decir, que los docentes puedan en programas compactados continuar su formación universitaria
Y además de eso, hemos hecho durante el 2019 programas de selección de docentes. Hicimos el Quiero ser maestro del 1 al 5, Quiero ser maestro 6, en los cuales ellos nuevamente, y el ser maestro, en los cuales ellos nuevamente pasaron por diferentes pruebas y evaluaciones para asegurarnos que sus conocimientos están siendo actualizados, para identificar las necesidades de formación y continuar con eso. Quiero conectar nuestro diálogo desde dos perspectivas. La siguiente pregunta, una que tiene que ver con las permanentes críticas que han existido desde los diferentes sectores políticos alrededor de la inversión o del gasto social. Y obviamente las dificultades que enfrenta el país con relación al déficit fiscal, etcétera. ¿Cómo considerar tanto estos objetivos que se persiguen desde el Ministerio de Educación, desde el mismo gobierno, las condiciones que vive el país con relación al déficit fiscal y las críticas que también se ha enfrentado con relación a un presupuesto que quizás las aspiraciones buscan más dinero para justamente mejorar las condiciones de la educación en el Ecuador? Sí, en ese sentido, recordemos que el gobierno nacional hizo un esfuerzo supremo en mejorar los ingresos para el 2020. No fue posible tal como se lo esperaba, y en eso todos los ecuatorianos estamos conscientes que es imposible demandar más allá de lo que los recursos existentes. Aún así, ha sido prioridad permanente del presidente de la República y del gobierno nacional la educación, la salud y la seguridad, como siempre lo ha dicho, y el presupuesto de educación siempre fue hecho de manera rigurosa, responsable, pero cumple con todos los requisitos para, por ejemplo, que no haya ningún recorte docente ni se afecte la oferta de calidad de la educación. Es decir, en total vamos con un presupuesto de aproximadamente 3.800.000. Es un presupuesto grande, fuerte, que cubre todas las necesidades de la educación. Saltemos a otro tema que tiene que ver con el ser bachiller, sobre todo para el régimen Costa. Hay algunos cambios que se han anunciado, quizás para recordar y refrescar la memoria, y sobre todo para el público que está interesado en estos temas, cómo entender estos cambios, cómo ir ajustándose, cómo apalancarse en este acompañamiento. ¿El de ser bachiller? Así es. Sí, estamos justamente ahorita en enero a punto ya de la aplicación Ser Bachiller Costa. Hemos hecho varios cambios al respecto. Trabajamos con INEVAL, que es el que realiza las evaluaciones, con CENESID, porque el examen Ser Bachiller sirve para la graduación del bachiller, pero también para el ingreso a la universidad. Desde el 2017 se juntaron las dos evaluaciones. En este sentido, justamente se toma la prueba del 20 al 23 de enero a la población escolar, el Ser Bachiller Costa. Aquí será ya un pilotaje también para la población de educación intercultural bilingüe. En el 2021 esperamos que ya haya un examen especial para intercultural bilingüe y también para los bachilleratos técnicos, que era otro de los grandes clamores con todo el derecho. Se hicieron adecuaciones como, por ejemplo, bajar el número de preguntas de 155 a 120, el tiempo de 3 horas a 2 horas y 30. También ahorita la nota de ser bachiller es un 30% del que se gradúa, otro 40% es el promedio de bachillerato y el 30% restante de educación básica. Eso, Sí. digamos, esos cambios, ¿qué tanto benefician? ¿Sobre la base de qué se hicieron precisamente o se tomaron esas decisiones? Se les tomó- ¿Qué difiere de lo anterior? Sí, se las tomó precisamente tomando en cuenta las necesidades y el clamor de los jóvenes. Todo lo que hemos hecho es a partir de mesas técnicas y de conversación con los propios jóvenes para identificar sus verdaderas necesidades. En este caso, viendo que es necesario darle mucha más oportunidad a los jóvenes de las diferentes partes del país, decíamos, ok, entonces CENESID modificó la ponderación de ingreso a la universidad. Antes era un 85% ser bachiller y un 15% el resto del promedio, lo cual le daba demasiado peso a una evaluación. En ese sentido se cambió de 60 a 40. Quiere decir que un muy buen estudiante de la Amazonía cuenta mucho más su récord académico de toda su vida que una evaluación. Y con eso se amplían las oportunidades. ¿Y qué es lo que se necesita evaluar justamente o qué se evalúa dentro de este examen Ser Bachiller? Se bajaron, antes eran 5 áreas, en este momento ya se evalúan solamente ciencias sociales, naturales, matemáticas, lengua, y la parte de aptitud abstracta se transversaliza. Ya no se le evalúa de manera concreta, sino que se la transversaliza. Hay algunas inquietudes que van de la mano de aquello que tiene que ver con los estudiantes que tienen la posibilidad de tomar un curso de nivelación, de preparación para el examen, y aquellos que lamentablemente no tienen esas posibilidades. ¿Cómo
ajustar esa brecha justamente de acceso a esa nivelación. Sí, conscientes también de eso, estamos trabajando mucho con los estudiantes del sector fiscal en general. Hay simuladores en plataformas, se les manda siempre por las redes las indicaciones para que suban con tiempo. El cronograma de preparación es extenso. Se hacen simulaciones también presenciales con ellos en las aulas. Los docentes están capacitados para prepararlos para los exámenes y estamos tratando de suplir ese vacío precisamente con los estudiantes del sector fiscal. Usted hablaba del pilotaje, ¿no? De un plan piloto para ser bachiller en el sistema de educación intercultural bilingüe. ¿Cómo detalles, por favor, un poco alrededor de este pilotaje? Sí, estamos trabajando muy de la mano con el sector de educación intercultural bilingüe en todas sus necesidades. Y, por supuesto, una de esas es el ingresar a la educación superior. Cuando nosotros hablamos de evaluación en el sector de educación intercultural bilingüe, hay que considerar muchísimo su cosmovisión. No son el mismo tipo de preguntas, no es el mismo tipo de aproximación a veces a la resolución de problemas que puede tener nuestros tipos de contenidos. Ellos tienen el modelo pedagógico denominado MOSEIP y tienen otro tipo de aproximación a veces lógica para la resolución de problemas. En ese sentido, además tienen el dominio de la lengua, que tiene que ser considerado. En ese sentido, las pruebas, siendo las mismas, buscando evaluar las mismas habilidades y competencias necesarias para los estudios de educación superior, se las realiza desde su aproximación y cosmovisión. Tomando en cuenta que para el 20-23 de enero, ¿son las pruebas o son las inscripciones? No, ya son las pruebas. Ya son las pruebas. Es la toma de pruebas. Tomando en cuenta entonces estas fechas, a la actualidad, ¿cuál es la cifra de inscritos para este programa? En este momento tenemos de población escolar 168.934 y estudiantes que quedaron con la titulación pendiente del año pasado, 413.000, lo que significa que son 169.347. Cabe notar que también van a ir aproximadamente otros 100.000 que se les llama población no escolar, que son aquellos que se graduaron en otros años, que están ya trabajando, pero que para ingresar y que ya tienen incluso el título de bachiller, pero que para ingresar a la universidad pública necesitan pasar por la prueba ser bachiller y ellos se están preparando para eso. Ahora, sin embargo, habrá, imagino yo, dentro de estas cifras que resultan ser importantes, un número de personas, de estudiantes que no necesariamente estén buscando la educación superior. ¿Cómo ajustar justamente estos detalles? La expresidenta, le decía yo en esta entrevista, comentaba sobre la necesidad de generar una planificación para que al salir del colegio tengan los estudiantes la posibilidad de incluso conseguir un trabajo. Eso en la actualidad, ella decía, no hay esas condiciones. Y lamentablemente, pues, quien no encuentra las posibilidades de ingresar a la educación superior se queda en la nada. ¿Cómo ir ajustando esos detalles? Sí, por esa razón le hemos dado muchísima fuerza a la educación técnica. En eso lanzamos el Plan Nacional de Educación Técnica a finales de diciembre. Eso contempla un fuerte componente dual y eso beneficia incluso al año de bachillerato técnico productivo, que es un año después del bachillerato, donde el estudiante pasa justo en un intermedio entre la graduación y la inserción laboral. Pero aparte de eso, también con el presidente de la República se inauguró la semana pasada el bachillerato técnico autosostenible, que primero beneficiará al sector agropecuario, luego al turismo sostenible y luego a todo el modelo de bachillerato técnico. ¿Qué se busca con eso? Que los estudiantes precisamente desde el bachillerato, ellos aprenden haciendo, pero haciendo con calidad, con verdadera competitividad nacional e internacional, en articulación y en diálogo con todos los sectores, entre esos por supuesto el sector productivo. Ellos nos garantizan el ayudarnos a formar a los estudiantes para una verdadera producción y a su vez ayudarlos a comercializar los productos. Los beneficios de estos productos retornan al propio bachillerato. Eso sube la autogestión, la autoestima del estudiante e incluso de su entorno. Y con eso estamos precisamente abriendo mucho más horizontes vocacionales a los estudiantes, pero sobre todo los estamos preparando para la vida laboral, para una satisfactoria inserción de emprendimiento y vida laboral. Y finalmente, solamente para cerrar, de acuerdo a esta explicación, las metas a alcanzar en función de estos dos programas de bachilleratos técnicos. Las metas para los bachilleratos técnicos es para nosotros, tenemos muchísimas expectativas en el bachillerato técnico. Sabemos que es una gran solución para el país. Las personas están con mucha ilusión en las diferentes comunidades, sobre todo el ámbito rural,
es el que más beneficiado se ve, y si cerramos este tema de bachillerato técnico y lo articulamos con el tema de la reapertura de escuelas, vemos que hay un esfuerzo muy planificado, muy coordinado para dinamizar el ámbito rural. Estamos en coordinación también con el MIES para que nuestras escuelas rurales, que van a ser un centro de desarrollo de la comunidad, también puedan ofrecer espacio a la población del MIES. Y también vamos a rescatar a todos aquellos que han tenido deserción de la escuela o abandono, mejor dicho, escolar, y poder volverlos a incorporar, que se incorporen a estas escuelas y ponerlos en programas compactados de formación para que luego se conecten a los bachilleratos autosostenibles. Con eso estamos asegurando una cadena de formación muy práctica, pero que los prepara rápidamente para la vida laboral. Señora ministra, muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias a todos. 7 de la mañana con 14 minutos.